es un poco ronco porque se hace mucho calor aquí. Pero no es una enfermedad. No es como la enfermedad que nos agarraba allá en el pueblo. Pero aquí estoy con mi mamá recordando precisamente porque ayer fue pues una fecha de recuerdo, ¿no? Porque el 15 de mayo partió el amigo, el maestro Felipe Ehrenberg, que pues con mi madre lo hemos recordado porque es increíble cómo desde aquellos años, o sea, antes de que yo naciera ya se conocían. Y lo que más me sorprende es que estando en un pueblo tan escondido, allá atrás de la montaña, como dice la canción, está Meyaltepec. O sea, llegando a Xalitla, la carretera federal México-Acapulco, está a 3 horas caminando, o en burro, como yo caminaba desde chamaco, ¿no? Para ir a la ciudad de la escuela. Pero ¿cómo llegó Felipe Ehrenberg? Es lo que me pregunto. Lo llevaron, sí lo llevaron. Sí lo llevaron. Lo llevó tu papá, como ya lo conocía y quería ir, fue. Sí, Esa lo es la fue a cosa. encontrar a Xalitla con burros, sí. Y lo que me dice mi mamá que fue no solamente una vez, fue varias veces. Como 3 veces. Como 3 veces. Sí. La vez que yo me acuerdo, porque también me dice mi mamá que fue cuando yo tendría algunos 3 años de edad, y eso pues no me acuerdo. O sea, hay vagos recuerdos así, a lo mejor por ahí escondidos, ¿no? Pero de la vez que fue cuando yo tenía, yo pienso como 7 años. Porque ya ibas a la escuela a Xalitla, no como 8. Sí, bueno, como entre 7 y 8, ¿no? Ajá. Pero... Porque 7 estabas el pueblo. Sí, pero bueno, entonces te digo, esa vez porque me acuerdo bien, porque no se me puede olvidar una mordida de un burro, ¿verdad? En el pie. ¿Cómo se va a olvidar eso? Porque ellos iban a ir al río antes de regresarse a la ciudad. Y entonces yo también quería ir al río, pero ese día era domingo. Yo tenía que regresarme a la ciudad después de caminar 3 horas. Y yo también quería ir con ellos. Pero yo con el sentimiento, hasta llorando, me suben al burro que estaba pegado al otro. Y entonces ellos estaban preparando para irse al río. Yo me iba a ir en el burro a Xalitla. Y entonces cuando le aprietan el cincho al burro que está pegado al mío, donde yo estoy ya montado, el burro lo que hace, al sentir el apretón, busca qué morder, ¿no? Y nada más cuando sentí ¡ay! Me agarró de aquí del pie y todavía tengo por ahí una manchita, una bolita. Y claro, fue un dolor, pero de los más horribles, ¿no? Empecé a llorar y a sangrar, claro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Ni siquiera fui al río con ellos porque me iba a hacer daño esa herida, ¿no? Sí. Y tuve que esperar en la casa hasta que ellos regresaran del río. Hasta otro día, No, ese día. Porque, ¿sabes qué? O a lo mejor en la tarde yo pienso que porque ellos se tenían que regresar, porque yo me acuerdo que fue una caminata en la noche y para mí fue algo maravilloso porque, ¿sabes qué? O sea, ellos venían cantando con su hermano Miguel Ehrenberg, con su esposa, con Martita y los niños, porque ya estaba ahí Matías y Yael. Y me acuerdo del eco de la voz de Felipe, ese voz que escuchaba por todo por toda la barranca, el eco, ¿no? Y ya empieza a oscurecer. Me acuerdo que llegamos a Xalitla donde dejaron un auto blanco y de ahí nos fuimos hacia Iguala. Entonces ellos me pasaron a llevar al doctor. Yo me acuerdo que me llevaron al doctor y después de eso se fueron a México. Ellos se regresaron y por eso yo digo que fue ese mismo día. Pero mi mamá pues también cuenta muchas cosas, le gusta hablar mucho, ¿no? También le encanta contar las historias y que nos cuente también cuál fue su
su recuerdo, ¿qué se acuerda? Cuando lo conoció tu papá, estabas chiquito, como 1 año y medio. Yo tenía como O dos cuando te enfermaste. Ajá. Sí, como 2, porque ya estás grandecito. Sí, ya ves, tu papá fue a pintar a México. Sí, y como no acostumbrado te dejaba, llorabas mucho, hasta te enfermaste porque no está tu papá. Ajá. Y después, entonces lo conocimos de cuando estaba chiquito, se conocieron, tío Pedro, tu papá, sí. Ya trabajaba con Max, ya pintaba, pero dice cartulina, con cartulina empezaron, sí. Pero también me cuenta que ya lo conocían cuando llevaban barro. Ajá. Ya conocían a Max y a Felipe. Ajá, ahí les enseñó el barro como de barniz. Nosotros lo trabajábamos pero en natural, pero ya le enseñaron con barniz. O sea, sí, y allá allá de México, con Max, ese lo conocieron, le enseñaron cómo le van a hacer, pero de barnizado, sí, ajá. Tu papá llevaba limpios, fruteros limpios, lo hacíamos, limpios así, sin pintados. ¿Y tú hacías las piezas de barro? Sí, yo los hacía. A ver, recuérdame cómo lo hacías, o sea, ¿con qué materiales? ¿O dónde iban a traer la tierra? Allá a un lado, pues, tan lejitos como 1 hora. ¿Cómo se llama ahí? Ahí, Xalatlasco. Sí, se llama, donde está la barranca. Ajá, yo la sacábamos, escarbábamos así, como un cuevita, ahí lo sacábamos la tierra, porque toda la familia ahí, todo lo que se hacían ahí lo escarbaban, sí. Y ya lo ponemos a secar, ya lo vamos a traer. Y ya otro día ya lo pongo en una cubeta para que se deshaga ya, ajá. Ya lo hago otro día, sí, con algodón, con harina, sí, así se hace ese barro, ajá, en una piedra ancha, ajá. Allá lo hago así para un frutero, así ya lo tanteo así como ya me enseñaron, y ya lo pongo en la olla, ya lo hago así, ya lo tallo con olote de maíz, donde sale. Ajá, sí. Y ya cuando ya le pongo sus patitas, ya se secó, ya lo emparejo así, con cuchillito así. ¿Y ya hasta que pues todavía tiene ya algodón. Ya tiene algodón. Ya tiene algodón. Pochote. Ya, ajá, sí, con eso. No gastábamos mucho dinero, todo nomás de allí. De la naturaleza, de los árboles. El pochote es un árbol espinoso, que da unas cápsulas así como larguitos, ¿verdad? Sí, hasta que se seca, se abre y se saca el algodón. Cuando ya está sazón, y se lo cortaba tu papá, sí, lo llevaba para que se deshaga, y nosotros le quitábamos la semillita con una bolsa de manta. Entonces vendían azúcar, pero bolsa de manta, ya no como hora de plástico, pero entonces de manta. Y ese manta, ahí lo guardábamos en unos 3 costalitos, 3 bolsas para lo ir ocupando. Sí, ajá, sí. Y era diferente, entonces pintaban, bueno, lo del barro después llegó también cuando, porque dices que antes mi papá también vendía a veces el camote, se iba caminando. Estaba chiquito, todavía no hacía barro, todavía no, sí, entonces. O sea, caminaba, porque es un día, quizá, para llegar a Tixla en burro. Más de un día. Un día, además, para llegar a Chilapa, iban caminando. Acatlán, burro, dice, se llama Acatlán, un lado de Chilapa, ¿no? Un lado de Chilapa, sí. Acatlán, dice. Y regresaba otra vez para vender. Otro día, lo sacaban y otro día regresan para llegar a Mayastepec ya anoche, la madrugada. Me contabas que una vez cuando yo nací, él se había ido a Camote porque ya era la fiesta. Pues ¿Y qué pasó? ¿Qué encontró? Cuando entonces apenas
pues vas a nacer, pues apenas, ajá. Pero todavía no, pero sí. O sea, llegó casi el momento cuando ya estaba a punto de salir a la vida, ¿no? Ajá. Ya llegué. Y en la fiesta. Ajá. Ajá. El 6 de diciembre es el primer día de fiesta en mi pueblo. 6. Fui afortunado, 6, 7 y 8 de diciembre. Ajá, sí. Y entonces llega y... Ya no lo hice. Ya no hiciste el camote, ya no lo pusiste. Mi mamá, sí, me lo vendió, mi mamá lo hizo y lo vendió, sí. Y entonces empieza al barro después, porque otra gente ya lo hacía, pero tú sí, no ya sabías. Lo hacía, no todavía no lo hacía. Sí sabía, pero no lo hacía. Mi mamá la lijaba así, pero yo no lo hacía. Ajá. Pero llegué con tu tía Paula, lo vi cómo lo hace, yo también lo hice. Y mi papá empezó a pintar también. Pintar para así, puro, rápido también, sí. Ajá. Era diferente la vida, ¿eh? La casita, sí, todo sencillo, ¿no? Todo sencillo, porque sí, porque pues estaba más difícil, ni carro no había. Yo me acuerdo de la casita de zacate. De palma. Y una puerta de órgano, de palos, ¿no? Sí, ajá, de palos así atravesaba una puerta. Ajá, que no lo pusiste. Bueno, apenas le voy a poner la puerta, está vacía ahorita. No, órgano. De ese. Eso, los órganos, pero el otro órgano es nada más un solo recto. Ajá. Este se llama órgano. El otro se llama, ¿cómo le llaman? Yo aunque que no toca aún y que chivan la peste. Ese es otro. Es otro. Ajá. Es órgano que le sale tunas. Así, ajá, pero el otro es un órgano, ese se usa para hacer las camas. Ajá. Pero también o para casa. O también para la casa, ajá, porque se usa para arriba, para donde se va a amarrar el zacate, ¿no? Ese organito va derecho. Sí, eso es. Ese no tiene ramas. Bueno, otras cosas que me acuerdo, fíjate que me acuerdo, como que siento que me ardió los primeros ardores de la vida. Porque yo me acuerdo que una vez me llevaron con un niño, porque ya estaba enfermo de sarampión. Ajá. Y a ver cómo le hacen ahí, cómo es que me llevan para que me contagie. Oye, no, ¿está bien o está mal? O sea, porque... cuando ya te agarró y 2 días ya tienes, para que le salga todo, para que no se quede adentro, porque dice mata adentro. Mejor ya que salga te dan de comer. Buscamos un niño que le pedimos permiso a su mamá, préstame tu niño para que coma con mi hijo, sí. Y lo mata un pollito chiquito, así, chiquito, sí, los pongo, comen con ese, sí. Y cuando ya comieron, ya le sale todo, ya le sale todo ese sarampión más. Se contagia. Ajá. O sea, a propósito lo hacían, o sea, para que se le pasara de una vez. Ajá. Usted se le sale todo ya, porque para que salga todo, dice, para que no se quede adentro. Así era de antes. Pero también había niños que se morían, ¿no? Sí, uno se moría. Mi tía Paula, dices que murió. Se murió un niño, sí. También. Y bueno, eso es algo que no sé de dónde viene esa costumbre, porque, o sea, era como un ritual, porque nos ponían florecitas aquí de adelfa, aquí con cuando les van a dar de comer, le ponemos su coronita. Sí, de flor. De flor rosita, ajá. Y ya le damos de comer y ya comen. Y como no seguido comemos pollito allá en el pueblo, pues te daba gusto, aunque no sabías que te ibas a contagiar. Y le ponemos ¿cómo se llama? Con copal. Incienso, pues. Ajá. Pues un ritual, pues es algo de respeto. Sí, cuando ya comieron, ya le ponemos ese sí, y ya eran como compadres. Ajá, ahí. con compadres, sí. No digo, porque me acuerdo que yo comí con cuyo, no sé si para que me contagiara o para que yo lo contagiara. Por eso, para que se le salga de una vez. Yo creo que por eso nos llevamos bien con cuyo. ¿Este cuyo? Te vas a ticar una amiga, pero además que más tóxica, no te misma no te un sarampión que toma. Y dice que no había vacunas porque o sea, igual, pues, pero casi no lo traía nomás ahí.
sí. Por eso, pero... Sí, hasta iguala. Ajá, a lo mejor sí. Sí. Nomás le echábamos mezcal. Mezcal Mezcal cuerpo. con eso, sí. Ajá. Bueno, son cosas así, ¿no? Pero ahora cuéntame, entonces, ¿cómo empiezas empiezas a pintar también? Porque hacías el barro. Luego comencé a pintar como tu tía Paula, ya, mi cuñada, ya hacía. Yo también voy a poder. Y me llevó allá a la tierra, le digo, vamos, llévame. Y lo traje también, lo vi como lo hace. Yo también lo hice, pues, como vivíamos juntos, lo hice, sí. Sí, a Meyantepec era bien diferente, Sí. o sea, eran tecorrales, Ajá. tecorralitos, casitas todas de... Allá donde en de la casa palma. había, aquí, estaba ancha, este corral, Sí. donde está la casa, la de teja. Ahí una barda así larga, Ujú. aquí te corral, así como en medio y le echaban tierra, pero está ancha, así de ancha. Ajá, y antes no había esas divisiones de bardas como ahora, ¿no? No, ya no había bardas, Era- puro te corral. De corral o corralitos, o sea, Puro con piedra, te corral, piedras de piedra. ovadas, ¿no? Pero sin nada, nomás lo preparan así. ¿Saben No qué? con O sea, cal, no, nomás puro con mano. ¿cómo ves? La gente era feliz también, ¿no? Sí, Era contenta la gente. sí, sembrábamos para Se comer, sembraba. para nos alcanza toda la cuaresma el maíz. Había más fiestas, Ajá. había más danzas. Ajá. Y ahora ya no. Sí, había o sea, pastoras, matanzas, sí. Ajá. De los retos, Ajá. había de los Dice conejos, quién sabe qué. conejos, sí, me acuerdo de los moros. Ajá. Ese porque con su máscara y se aventaban como para quedar bien con las muchachitas, ¿no? Porque iban a la iglesia y ay, ¿quién será ese? O sea, Hartos bailes, sí. porque a veces, bueno, A chupines, como dice qué cosa es. Ajá. Pero ya ni hay. ajá. Pero sí, da diferentes estaba. Y también se celebraba la fiesta de independencia, Sí, del 16 de el septiembre. 16 de septiembre. Y cómo era realmente una guerra, se significaba. Decía, Sí. uno era La Paz, otro era España, otro era México. Las niñas. Diferentes Y personajes. ya de noche, hace mucho cohete. Porque esos niños que los llevan una docena de cohetes o una breza. Una breza, ya se andan, Pues no una saben. guerra, aventando, prendiendo. Y hubo gentes que, por ejemplo, uno de ahí de Meyantepec, Ajá, ¿no? Que le dale. tronó por acá y creo que por acá, no sé. Ajá, Bueno, no les toca, sí. otros también, Pero ¿no? sí, así era la Sí, se fiesta. irían, pues era en serio esto, porque si andaban correteando en las calles, era realmente una guerra de independencia, algo Ajá, así. sí. Y en la noche las muchachas iban allá a la comisaría, me acuerdo de eso. Sí, ajá. Y eso se acabó. Se acabó eso. Yo también iba. Te cantaba de cuando muchachas. ¿Sí? Ajá, le cantamos el mexicano de él. Ajá, Sí. el himno. El himno himno nacional lo contábamos, pero unos 12 nos pone una viejita para que nos junte a Sí. traer la casa, sí, ajá. Y nos va a dejar cuando ya acabó. Ajá. Bueno, eso es de las cosas que ya se acabaron. Ajá. Y Pero ya, era, una como panadera le con dicen, sombrero. le decían. Ajá. eso los muchachos ahora ya no lo, No, ya se perdió no todo. lo saben, pues. No, ya no, Y se perdió ya de otras fiestitas. Ahora ya no, porque ya todos ya salen como... Y la gente se ayudaba, por ejemplo, a veces se invitaba a algunos amigos o familiares, ¿por qué no vamos a mi terreno a sembrar o a limpiar Ajá. de Sí. hierbas, ¿no? Ajá. Y se iban por familias Y- enteras. Sí, cuando él va a limpiar también, va juntando sus piones, así ya, si 5 ya fue una vez, ya también ya tiene 5 piones, entonces ya le toca a él. Así. Pero ¿eras feliz entonces también? Sí, así está bien, Todo bien. así, Bonito, ¿no? bonito, porque ahora ya no hay de eso, ya no saben los niños, ya no sirven, ¿no? Ya no saben. No, ahorita ya es otra Ya no. cosa, otra cabeza. Ajá. Piensan diferente. Sí. Y bueno, ellos pues es un momento que les pero tocó, yo digo porque casi ya no llueve, ya cambió ya. Ajá. Por eso. Ajá, ahora cuéntame
del papel amate, ¿qué pasó? ¿Cómo llega? Papel amate porque con Max, ahí fue a pintar tu papá, fue a pintar. Dice, una vez fue a pintar cartulina, fue a pintar. Le dijo el señor Max que yo los voy a alquilar para que pinten aquí. Nosotros, yo les digo qué cosa lo van a pintar con tu tío Pedro. Y se quedaron, sí, se quedaron una semana. Y les enseñó cartulina. Yo creo pues se vendía, aunque sea cartulina. Pero ya después, nomás como 2 veces, y después, dice, ya dice, ahora sí, dice, nos dieron como, dice, de árbol, como papel amate, dice, se llama, lo sacan de árbol. Ahora cartulina ya no. Ajá. Bueno, lo que cuenta Felipe, que también es muy interesante de cómo él también, porque participaron los dos, o sea, ahí es la cuestión esta, ¿no? Mi mamá, según lo que le contaba mi papá, y pues realmente yo lo que escuché de Max también, porque lo llegué a entrevistar allá en su casa, ahí con Carolina, su hija, y con el amigo Marcos Límenes. ¿Lo conociste? Claro, lo fui a conocer a su casa. ¿Sí? Y una vez lo encontré en Chicago, también, porque conocí a Aaron Kerlo, que era un doctor, que una vez cuando llegamos a Chicago, iba enferma mi hija Celi, y Aaron Kerlo la curó de los oídos, porque cuando fue mi hija, que se fue saltando también los alambrados ahí en la frontera, o sea, iba sufriendo con una infección ella no, lo vino a traer Lola. Sí, espérame. Es Celi, que te digo que iba enferma. Sí. Sí, iba enferma desde aquí. Ajá, sí. Pero yo te digo que allá llegando a Chicago, fue cuando conocí a Aaron Kerlo, el doctor, y llevé a mi hija Celi para que la curara, y qué bueno que se alivió llegando allá. Pero entonces te digo que Max, ya me hice bolas, pero Max, o sea, lo conocí, en eso estábamos, precisamente porque yo quise escuchar los testimonios de ellos, porque por aquí decían una cosa, por allá decían otra. Como papel, o sea, como que diciendo, no, es que nosotros, no, cálmense, mejor que hablen los que realmente saben. Y entonces por eso una vez, aunque Felipe, claro que no quería hablar, no sé por qué, pero yo le dije, ¿sabes qué? Es que por ahí se dicen cosas diferentes, yo quiero saberlo de ti. Y también busqué a Max, y por eso Carolina también la conocí ahí, qué bueno. Y entonces Max me contó también, y realmente fue algo interesante, algo que a mí me emocionó mucho escuchar de su boca, de su memoria, de su sentimiento, porque llegó a querer mucho a mi papá, a don Cristino, a mi tío Pedro, y Felipe también, o sea, cómo también los dos participaron con ellos, o sea, fue de grupo, pues, fue de pueblos. Porque también ahí es donde se junta el papel amate, que llegó en un momento en que ya después de probar varias veces en diferentes materiales, como decía mi mamá, la cartulina, el cuero, la madera, diferentes materiales hasta que encuentran el papel amate, y ahí se juntan. Luego encontró, porque nomás 2 veces cartulina, y dice, vamos a pintar otra cosa, dice que papel amate nos va a enseñar. Dice, mire, yo siempre les voy a dar trabajo, pero no quiero que se vayan. Usted aquí van a tener mucho trabajo, pero ya ves como tu tío Pedro luego lo compró y rápido Bueno, eso es lo que comentaba también Max, ¿no? Porque sí, ellos percibieron desde el principio de que si esto se extendía rápidamente, y apenas era el inicio de esto, que cuando hicieron la primera exposición en la Ciudad de México, en una galería, no me acuerdo cómo se llama, por ahí lo menciona Max, y fue un exitazo, pues, o sea, fue algo que llamó, o sea, pegó luego ese gusto de la gente. Y entonces por eso dijeron, es que esto es lo que necesitamos, ¿no?
Y entonces ¿Qué por eso... de árbol? Sí, y entonces desgraciadamente, pues claro que ya las consecuencias vinieron después, porque tantas cosas buenas que sucedieron de eso, algo grandioso, pero desgraciadamente se fue inundando también el mercado. Precisamente es lo que tenían miedo ellos, de que sucediera esto, que vendieran por todas partes, ¿no? Y empieza para abajo. Pero ¿sabes qué? Lo que yo siento que sirvió de mucho el papel amate, porque entonces la gente empezó a salir más lejos. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí. Mi papá iba lejos. No, llevaba así un cartón de chiquitos, así medianitos, una caja de Roma, de los cuadrados, de diametritos con ayate, así lo llevaba, así, envuelto pues, lo llevaba mucho amate, sí. Sí, sí. Me acuerdo que me contaba, aunque tú dices que no iba a Cancún, pero es que Cancún se llamaba diferente. Es que no sabía cómo nunca. Es que Cancún se le puso después, o no sé si ya estaba la palabra Cancún cuando ya se desarrolla el lugar turístico, o era solamente Puerto Juárez, porque mi papá me mencionaba Puerto Juárez. O sea, dice, me contaba sus historias. Muchas partes iba, pues. La frontera, o sea, Piedras Negras, Tijuana, ajá, sí. Nogales, Sí. por todos lados. Sí. O sea, pero eso por el papel amate, ya no era barro, porque el barro era un gran problema. Ajá, sí, porque ese papel amate no pesa, por eso les gustó eso, sí. Sí, pero sí. Para pintábamos con lámpara de gas, porque no teníamos luz. Claro. Ni carro, no entraba al pueblo. Era difícil, sí. Sí. O sea, a ver, imagínatelo cuando ya terminaron de pintar cientos a lo mejor. Ahora sí, ¿qué te decía? Ya me voy a vender. Ah, sí. Dice, ya me voy a vender. Pues ya acabamos, ya lo pone y ya se va. ¿Y qué tiempo se tardaba en el viaje? Pues más o menos como 15 días. ¿15 días? Sí, 15 días, como no, nomás otra parte va, otra parte hasta que termine. Ajá. O sea, lo increíble 8 es que... días por ahí, pero así. Lo increíble es que no sabía leer. O sea, no sabía leer y era despacito. Tantito, así. Así, ajá, juntando las letras, o sea, y digo, ¿cómo le hacía para ver todo eso, los destinos en los autobuses? Porque a veces dice que los regañaban porque no sabían ni tantito para dónde sabía, iba, ¿no? Pero sí. bueno, llegaba. Sí, pero así tantito sabía. Sabía un poquito, sí. Nomás, pues a veces no, de todo no, porque luego usted nunca, no ahora como Pablito les enseña a los niños. Claro. Usted nunca te enseñó a tu papá, porque le decía mi compadre Samudio y Irma, que le enseñes, mi niño, no sabemos, nosotros no sabemos, ¿sí? Ustedes les pido de favor que le... ¿Y cómo empiezo yo a pintar? ¿Te acuerdas? Nomás usted te gustó, porque ya pintaba tu papá con papel amate, ¿viste? Cuando ya saliste de la escuela y ahora hacer travesuras ahí también con papel amate, agarras de los chiquitos como había, pintábamos así. Le digo, era tu hijo, ya está pintando, déjalo, dice, que aprenda, dice, a lo mejor me va a ganar, va a aprender más. Sí, ajá, así le digo, ándale, pues sí. Te dejó hecha a perder, que dice, voy a pintar, dice, ya que se enseña, dice, le gusta, a lo mejor le va a ganar más. Y ahora, ya me gustó. Ya. Y nadie te enseñó, nomás usted, sí, por eso digo, cuando uno quiere, pues nomás. Sí. A veces me quiero creer de lo que dijo José Cuate. Había un como curandero en San Juan, era muy famoso, ¿no? Y dice que una vez me enfermé, ¿verdad? Y me llevaron allá. ¿Y qué les dijo? Pues dice, no tiene nada, nomás que la aplasten con algo, así aplástalo, porque no tiene nada, que la aplasten ya, pues ya, aquí se ve, no, muchos papeles, dice que se vio aquí, quién sabe qué va a ser, o dinero, o no sé, así dijo. ¿Dinero? No. Ajá, sí, no, pero no, dice no. como no sé, pues dice muchos papeles. Muchos o sea, papeles. Yo me imagino que hay algo, porque yo soy a lo mejor supersticioso, dirán ustedes, ¿no? Pero también
¿qué es lo que pasa cuando alguien echa las, porque lo hacen a veces con frijolito? No, le echan en con el agua. maíz. O con maíz, Con maíz, ¿verdad? O con barajas. No sé cómo, yo no sé con qué rijbaba ese, pero unos con maíz. Pero entonces le dijo, este niño se ve que algo va a hacer, o sea, por aquí veo muchos papeles, pero no digas dinero, porque eso no hay, no. Papeles. Apenas vivo del gusto de hacer mi trabajo, no de juntar dinero. Imagínense yo pensando en hacer dinero y haciendo estas cosas que me gustan a mí, o sea, eso no cabe en mi cabeza, ¿no? Cuando lo hago es porque lo hago con gusto, con gusto, mira, empiezo a imaginar el pasado, qué viví. O sea, esas emociones de un niño cuando anda jugando en los árboles y los árboles son así como si tuvieran música, así, ¿no? Que te subes y te descuelgas y hasta ahí mismo haces del bueno, o sea, disfruta la vida como es. Sí. En la noche también andábamos en las escondidas con mis amiguitos, sí. Por eso no llegaba temprano, llegaba a las 2 de la mañana. No te dejaba tu papá. No me dejaba tanto. Pero, porque no hay luz, ¿dónde crees? Y te vas a dormir allá. Pero andábamos jugando en los árboles, sí, pues, con los niños. A lo mejor no era muy noche, pero sí era noche. Sí. Porque me acuerdo que entre los árboles, entre las hojitas, veía las estrellas. Y ya te vi, bájate, el coyote o cosas decían así, ¿no? Y era maravilloso. Me acuerdo, ¿sabes qué? De Felipe, cuando Felipe lo llevé al baño, allá iban, porque antes no había drenaje, y entonces íbamos a la orilla. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo? Dice, le digo, llévalos, dice, tu papá, llévalos al baño. Dice, y sí, los llevaste. Y dice, aquí, ¿verdad? Donde está tía Lupita, ahí, luego ahí. Saliendo del pueblo. Aquí dice, aquí es de las mujeres, no los llevó de los hombres. Más donde está Doña Santa ahora. Más en la orilla. Donde Doña Santa, pues. Y sí, realmente era así. Hay muchos árboles así. Es que las mujeres. Muchos palos. Es que las mujeres tienen unas enaguas así como las que usan mi mamá. Y nada más abren como paraguas así. Y ahí se sientan ahí. O sea, se tapan, pues, les tapan y hacen así. Con sus vestidos. Y ahí están haciendo. Es más fácil que esconderse que los hombres. Y entonces las mujeres se iban ahí, o sea, hay un lugar en donde medio escondido. No está lejos, sí, donde es su casa de mi tío, mi hermano Alejandro. Pero más allá, como 200 metros más, está la barranca, no había nadie. No, pero nomás allí, sí, pues. donde Doña Santa. Pero está lejecito, es en la barranca. Dice, mire, aquí dice, de las mujeres. No da risa cuando les digo, aquí vamos donde dan los hombres. Pues es la verdad. Da risa. Le daba risa a Felipe. Nomás que se limpian con piedra, porque aquí no hay papel. O sea, imagínate, a veces calientita la piedra. O a veces porque no había olotes, pues, porque si con el olote una pasada y ya estuvo. Pero las piedras cuando íbamos al baño, te limpias con piedra, pero te sabe, pero caliente, sí, pues. Y nosotros no teníamos, porque si no les diéramos, pero como no usaba eso. Y una vez se asustó Felipe porque dice que empezó a orinar rojo. Rosa. ¿Y qué pasó? Dice, porque dice, yo me asusté que lo oriné rosa. Y me dio risa y le digo, comiste pan de guapa, de ese tiene rosita adentro. Por eso, yo me asusté. Pensaba que era del riñón o algo, ¿no? Imagínate que... Yo lo oriné de rosa, dice. No, es pan, le digo, es pan de San Agustín, tiene rosa en medio. Así, había un peso de pan, así, a 80 centavos. Era a 80. Fíjate nomás. Sí. Y así pues fue la vida con esa gran emoción, por eso recordamos a Felipe Ehrenberg. Sí. Lo fuimos a visitar todavía unos 3 meses antes, por ahí está la entrevista. Y quería ir a Mayaltepec y se voy allí, pero ya soñaba, muchas veces me dijo, quiero ir otra vez a Mayaltepec. Y yo la verdad sí, yo también quería llevarlo. Pero también no fuiste. Venía llegando poco tiempo, se andaba organizando con todas las cosas que trajo de Brasil, porque allá vivía, ¿no? Y bueno, todo lo que
que se hizo ahí en su nuevo lugar, aquí en Aguatepec, en Morelos, pues, pero pues ni modo, o sea, realmente Sí, yo lo veía bien. Sí, Mira, se veía bien. por eso así es la vida, cómo es que yo puedo estar en este Como momento, yo puedo estar en este momento y mañana tendido. Sí. ¿Qué es lo que pasó con mi tía Lupita? Yo venía del pueblo. Ajá. Y me la encuentro y dice, ya hijo, ya te vas. Sí, tía, ya me voy. Ajá. Llego aquí, me hablan, o no, tú Fue al molino, dice, fue a cortar ciruelas, se hizo chile con huevo, comió, dice, ya tengo hambre, voy a ir al molino. Entonces lo vio tu papá. Y dice, se hizo chile con ciruela, comió, dice, cuando ya comió, dice, ahorita vengo, voy a buscar, voy a poner ofrenda porque es jueves de santo, ya es la Semana Santa, jueves santo. ¿Quién va? Porque yo voy a poner ofrenda allá, en la iglesia. Y ya, dice, luego se murió, se fue a bañar a las 10. Dice, ay, tengo mucho calor, me voy a bañar. Pues ahí luego se cayó. Pues ya, aunque lo llevaron a Iguala, pues ahí se murió a Iguala. Un ratitito se murió. Un rato, por aquí me dice, llegando aquí, me dice mi mamá, llamaron, creo, ya se murió tu tía. ¿Qué? ¿Cómo se va a morir? Si la acabo de despedir en la mañana. Pues así es la vida. Sí. O sea, a lo mejor ni siquiera el mentado corona, quién sabe qué. Así. O sea, a lo mejor hoy en la noche. O sea, ya yo estoy todo traqueteado, o sea, aunque me vean así, pero pues igual, o sea, tengo que aceptar la vida como es. Mi hermano, dice, fueron a limpiar, era terreno allá, donde mi terreno de allá, de aquel lado, donde lo vendí. Dice, vamos a sembrar tu terrenito, ahora sí. Fueron a limpiar. Su esposo de mi tía Lupita, pues también. Y dice que le dijo, ya viene el agua, mejor vamos, ya son las 5, vamos, ya se viene el agua. Ándale pues, yo voy aquí por acá, ahí lo dejo, que pasó atrás con Doña Santa. Ahorita te descanso, yo me voy a descansar aquí. Dice, llegando, dice, me siento mal. Dice, ¿qué tienes? ¿Quién sabe? Me siento mal. Dice, te llevamos a Iguala, pues. No me llevan. No, sí te llevamos a Chalita, pues. Y sí, ándale pues. Con Doctor Paz quiso, me llevan con Doctor Paz. Pues dice que ni terminó de puso suero. Digo, ¿por qué no lo llevaron al hospital? Pero mi hermano quiso con Pax. ¿Cómo se llama? Pax. Doctor Paz, pues. Ajá, Paz. Bueno, es que a lo mejor se le subió y dice que presión, no sé. Le dice, no, yo quiero con Doctor Paz. Mejor vamos. Ahí quiso. Le estaba poniendo suero, ni se acababa el suero, luego se murió. Un ratitito también. Sí, pues eso pasa, ¿no? En la vida, ni modo. Sí. Así es que pues es la vida. Pues cuando uno se duerme, cierra los ojos y son 9 horas viajando, 8 horas, 6 horas, 7 horas, quién sabe dónde voy. Sí. A lo mejor por eso yo cuando no baja luego me preocupo, digo, ahora no he bajado. ¿Yo? Ajá, me preocupo. Pues estoy viajando aquí, mira, entre las nubes, con los ángeles. Todas las mañanas. Mira, con los difuntos, porque también allá está mi abuelito, allá está mi tío, allá está mi abuelita. Mira, están tocando la trompeta. Mi abuelito Jesús era músico y me acuerdo que él iba a Acapulco a vender. Sí. Él pasó lo de la Revolución Mexicana, me contaba mucho de eso. Él vivió, yo creo que más de 100 años, o sea, porque ya estaba bien viejito. Sí, ya. Pero yo lo quise mucho, yo lo admiré mucho, porque él no era tonto para tomar, caramba. Él era músico. Era músico, pero no tomaba, hasta se caía. No como cualquier tonto, o sea, que no como yo, que yo con tantito ya estoy como loco, como perro baboso. Si es músico ya. Y él era músico. Ya se va, si ya. De gusto. Yo empecé a tocar la tambora con él también, pero me regañó, dijo, no te metas a esto. Yo creo que por el alcohol ahí, porque siempre hay cervezas ahí y tragos. Regalan los músicos. Pues sí, o sea, donde quiera. Pero él era de los que agarraban la trompeta, pero los que guiaba, pues. Usted con su tambora, ¿cómo se llama? El redoblante.
Redoblante. Y el redoblante también. Y entonces me gusta la música, la disfruto pues. O sea, es mi gusto. Por eso siento que no me voy a morir. Cuando estoy escuchando música me pongo cabrón pues. Y entonces pero él no era tonto, él tomaba. Y a lo mejor se iba medio gustoso. Ya se va a su casa. Pero no se quedaba ahí. No. No. Llegaba a su casa y todo medio mareadón. Y él me contaba que él sufrió mucho en la Revolución Mexicana, ya cuando llegaban los pronunciados, dice. Ajá. Y escondían a las muchachas del pueblo en las cuevas. Ajá, sí. Y el maíz. El maíz, dice, lo escondían porque quitan la tortilla. Si llegó esas. Le quitaban las tortillas, ya no comían. Sí. Imagínate en ese tiempo, y cómo siembras. Sí, y por eso me regañaba a veces. Hijo, guarda tu dinerito, ahorra. Sí. Y por eso, pero también como que no me gustaba mucho eso, porque él sufría mucho en Acapulco. Sí. Él vendía en Acapulco y se iba desde el Zócalo hasta la base caminando sobre la arena caliente. Y me llevaba y regresaba caminando otra vez. Sí. Y llegando a la fonda pedía frijolitos. Sí, con arrocito. Con arrocito, y veía a la gente que por ahí estaban cocinando la cecina, cosas así sabrosas. Y yo dije, ya voy a comer sabroso, ¿no? ¿Cuál? Frijolitos. Y luego, claro que es más sano, ¿no? Hasta ahora lo comprendo. Pero él no tomaba refresco, se me antojaba, veía las mesas que había gente tomando refresco y como estás bien encalorizado de la playa caminando, ay, nomás tragaba saliva y no, mira, dijo, agüita. Ay, Dios mío, mi abuelito, por favor. Bueno, perdóname. Pero abuelito. Después nos partimos, otra vez le digo, dice, no, cuando ya nosotros vamos al centro. Pero cuéntame, dices que cuando también ustedes fueron con él a vender, sí. ¿Qué es lo que hacía para tomar? Pues el abuelito decía, Marce, abuelito, tengo sed. Dice, ahorita ya te vas a tomar. Ahí donde tiran los gringos los vasitos, lo ponen donde se baña, la regadera, lo lava, ahora tomen agua. Pues lo tomábamos, que nosotros todavía no sabemos, apenas llegamos. Iban llegando a Acapulco, sí. Tomaban agua de ahí, del vaso de los gringos, dice. Sí. Lo que tiraban, ¿no? Sí, lo que tiraban, nomás lo lavaba. Dice, ¿sabes qué es lo que a veces pega duro en la vida? Porque a veces ves... Porque sufrió la revolución, dice, por eso. Sí, pero sabes que a mí me hizo como... Me golpeó fuerte esa situación, ¿no? Porque yo vendiendo ahí en la playa y los extranjeros ahí abajo de las sombrillas y con su cocote y todo de colorcitos y por eso cuando entro a un restaurante ahora me siento como que no es mi lugar, o sea, porque dice, o sea, me golpeó pues, la verdad, y más que una vez me recogieron mis amates, esos mendigos inspectores de ahí, de Acapulco, pues, sí. Nos correteaban en la playa, sí. Y digo, bueno, ¿y por qué me corretean? Y corre, me decía mi abuelito, córrele, y él casi no podía correr, y yo sí, caminé, atravesé la avenida, pero me alcanzaron, y me quitan mis dibujos, y ya, los perdí. ¿Y sabes qué me hicieron los canijos para que yo pues sacan una revista porno, los mendigos, y me la enseñan? Y yo no sabía de esas cosas y veo, o sea, empecé a reírme, o sea, como que me hubieran hecho cosquillas, ¿no? Con eso. Nos subimos cuando fuimos a Puerto Marqués. No, dice Sofía, vamos, dice aquí. Ahí no te vas a cansar, se va a la playa. Todo se va de las casitas, agua, está fresco. Nosotros allá andamos vendiendo y nos fuimos a Puerto Marqués, como casitas no como ahora, una vez me llevaste, como restaurantes, ya casitas de palma, de coco, yo creo. Era diferente, pues. Con sillas, sí. Y así es pues la vida, de modo, ya estamos aquí, ya pasamos la vida. Tú también otro día contarás lo que pasaste de tu infancia, yo también lo que viví de pequeño. Sí. Lo que cada quien vive, ya llegamos a este tiempo, ya vivimos muchísimo. Ya los conocí, mis bisnietos. Sí. Y yo pues realmente ahora pues valoro la vida, ¿no? Pero pues solo
Ahora ya no sufres tú. La gran energía sabe hacia dónde vamos, hacia dónde voy. Ahora ya no sufres. Pero yo sí, la verdad tengo que decirlo, yo estuve precisamente por mi problema, pues es cosa mental, ¿no? Eso, el alcohol es un gran riesgo, ¿no? Andar tirado como basura es algo muy triste, por eso ahora, pues... Pero vives, gracias a Dios. Se vive, pero pues pasó, es parte de la vida y no me espanto, o sea, pero sí me doy cuenta de que es un grave problema, eso de las adicciones está muy canijo, Sí. y por eso hasta me espanta cuando veo a alguien que está en eso, pero pues ni modo es la situación que toca vivir, o sea, yo pude haber muerto ya hace mucho tiempo, o sea, pero así bajé hasta lo más abajo, pues. Y entonces ahora, pues, mi madre se da cuenta también cómo yo pasé y ahora ya, pues ahora llevo ahora lo que cada vez me hice más a esta adicción al arte que me hace sentir libre, ¿no? Y ahora pues mi mamá sube y ¿cómo vas? Ya me lo termina, le digo, espérate, con despacito, voy a terminar, pero bueno, sí le gusta pues lo que hago. Dice, En mi casita como tenía. ándale, pues otro día platicaremos, pero pues ya recordamos. Árale, pues sí. Gracias. Sí. La Shlawite, un poquito de náhuatl pues. Guagonte, la Shlawi, nos oiga, la Shlawiga, no en mi cotocha, o digo el náhuatl. O digo que no matiquito a todos los chanti que yo oiga que no o na nechitite que más que tiquito a shona nechitite pero que no digo o tiquitacano tapalote, o niquita que oiga pampa de que shna mechita hacía con no más tisquia. Le digo que ahora sí, se lo debo a ellos, a mi madre y a mi padre y a mi pueblo también, porque todos, y no digan que no vivían así, o sea, los que ahora tienen dinero, no, o sea, piensen un poco de que nuestros padres así vivieron, o sea, en chocitas, en tecorrales, o sea, eso es lo que no debemos de avergonzarnos. Sembrábamos. No, eso era maravilloso. Y nos alcanzaba el maíz toda la cuaresma. Por eso no es vergüenza haber vivido así. O sea, desgraciadamente ya muchos jóvenes hasta se avergüenzan de hablar la lengua. Y luego se avergüenzan de su origen también, de que sus padres no tuvieron dinero como ahora muchos que tienen, pero les ha ido bien por la historia que ha tenido que pasar este pueblo, toda la gente. Porque antes trabajaban en otra cosa, en el amate, después vinieron los collares y las piezas de piedras, diferentes cosas, y ahora andan vendiendo pulseritas y barro ahora pintado, pero ahora con colores muy brillantes. Pero la gente, todo viene de una historia de nuestros pueblos. Entonces ha sido mucha la lucha, eso sí hay que reconocer, todos esos pueblos han luchado pero muy fuerte, o sea, no hay fronteras. Y todavía le buscan otra cosa. Sí, y se van para otro lado, o sea, por todos lados los encuentra uno, a la frontera, hasta Cancún, allá hasta un pueblo ya hicieron allá. O sea, Michoacán, los de Huapan, o en Oaxaca, los de San Agustín, Huapan, o sea, ya salieron mucho. Pero esto lo de la migración también tiene su costo, porque muchas veces los hijos ya no se adaptan ahí en el pueblo, porque quieren las luces de Cancún, quieren las luces de Vallarta, quieren las luces de la frontera, o sea, el ambiente. O sea, pero es maravilloso estar en un pueblo. Sí. Pero bueno, es la vida de cada quien, ahora les tocó esa vida a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues ni modo, también, ya ves, mis hijas también, pues ojalá y un día se acerquen, porque también por la cuestión de la educación tiene uno que salir, es una realidad, pero también cómo hacer que nuevamente quieran y estén a gusto en un pueblo, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, porque también pues a mí me tocó irme hasta Estados Unidos, estar allá viviendo 4 años. Entonces de repente dije, no, ¿y ahora qué hago? No, pero si no me voy ahora, después menos. Y entonces pues ahora ya ando por acá y
Si no voy, me quedé. Pues sí, de modo, pues como quiera, cada quien vive decide su vida. Pero bueno, ya, mi mamá ya se cansó, a lo mejor. ¿No? Gracias, la Schlau. Lina.